tenemos que hacer como una especie de retroalimentación también, más o menos para que tengan una idea de cómo vamos a rendir, ¿sí? En vista de que va a ser la primera vez que van a tener un examen mío, entonces vamos a practicar, ¿sí? Bien, ¿qué recuerdan que habíamos hecho la semana pasada? Más o menos que recuerden que haya quedado, si es que revisaron, ya trataron de resolver el cuestionario de enzimas. Bueno, ok, pero es importante que vayan mirando, ¿sí? ¿Cómo? Es también, yo no tuve la oportunidad de revisar todavía, pero vamos a revisar. Bueno, chicos, presten atención aquí por favor un ratito para poder empezar. Bueno, ¿qué es lo importante? Si bien todo es importante lo que habíamos visto en la clase pasada, es bueno que recordemos ciertos conceptos, que es lo que más vamos a tener en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, la función de las enzimas. Es importante recordar también la clasificación internacional de las enzimas, la función o el mecanismo de reacción que tiene cada una de las enzimas, la subclasificación, ¿sí? ¿Qué es una holoenzima? ¿Qué es un cofactor? ¿Qué es una coenzima? ¿Megaloenzima? Ese tipo de conceptos tenemos que recordar también, ¿sí? Bien, y si mal no recuerdo, nos habíamos quedado aquí. ¿Sí? Bueno, si ustedes necesitan que volvamos a mirar algunos conceptos anteriores, me avisan, pero aquí habíamos visto, esto habíamos visto, sí, los tipos de coenzimas derivados de vitaminas y los nombres que generan, los cofactores. Bien, ustedes recuerdan que las enzimas tienen naturaleza proteica. Estas pueden sufrir ciertas influencias con respecto a su actividad. Hablamos de pH óptimo de actuación, temperatura óptima también para la actuación, concentración del sustrato, concentración de la enzima, fuerza iónica en inhibidores. Estos factores pueden influir tanto positiva o negativamente en la actividad de las enzimas, ¿sí? ¿Qué sería concentración del sustrato? Aquí vamos a hablar un poquito también acerca de la velocidad de la reacción, afinidad del sustrato por la enzima, o la enzima por el sustrato, mejor dicho. Y tenemos que recordar lo que sería la Km, la velocidad, ¿sí? Y vamos a ver también el concepto. Primeramente debemos recordar que la Km va a ser inversamente proporcional a la afinidad con respecto al sustrato. Ya les voy a mostrar valores de Km también. La concentración del sustrato va a ir en aumento hasta que se alcance una velocidad máxima constante una vez que se hayan saturado todos los sitios o centros activos. Si hay espacio aún, tenemos mayor cantidad de enzimas, mayor concentración de enzima y no tanto sustrato, aumentando la concentración de sustrato va a transcurrir con mayor velocidad la reacción. O sea que la velocidad va en aumento hasta que lleguemos a una velocidad constante, que se va a mantener de forma permanente, una vez que se hayan saturado todos los centros o sitios activos de la enzima. Actuación similar tiene la concentración de la enzima. Cuanto mayor sea la concentración de la enzima propiamente, mayor cantidad de complejos enzima-sustrato se van a generar y la velocidad de la reacción también va a ir en ascenso. Solamente que aquí hablamos de una curva, ¿sí? Y esto sería en crecimiento longitudinal, pero siempre aumentando tanto la concentración enzimática o concentración de sustrato, la velocidad aumenta hasta llegar a un punto de constante. Tenemos el pH también, otro factor influyente. Las enzimas se pueden inactivar o desnaturalizar si es que se encuentran a un pH que no es óptimo
óptimos para su desarrollo o desenvolvimiento. Por ejemplo, tenemos las enzimas digestivas que actúan a pH óptimo neutro, por ejemplo, como es el caso de la amilasa salival, en contacto con el jugo gástrico se inactiva, o lo mismo, las enzimas que participan en reacciones de ruptura de enlaces, por ejemplo, como es el caso de las digestivas también, pero intestinales. Cada enzima tiene su pH óptimo de actuación. Y aquí me muestra, por ejemplo, la pepsina, que actúa a un pH óptimo ácido porque hace contacto con el jugo gástrico. Bien. Tenemos el caso de la temperatura. Temperatura óptima también para trabajo enzimático varía entre 35 a 37 grados, que es nuestra temperatura corporal también. Temperaturas superiores podrían desnaturalizar también e inactivar a las enzimas de forma permanente. ¿Sí? Tenemos las fuerzas iónicas, que hacen referencia también a las fuerzas electrostáticas que podrían tener las enzimas con respecto a su estructura terciaria haciendo contacto. Las cadenas laterales podrían sufrir tanto variaciones internas como externas. Y luego tenemos los inhibidores. Un poquito más adelante vamos a hablar acerca de los tipos de inhibidores. Como el nombre ya dice, inhiben la actividad enzimática uniéndose a la enzima, desplazando al sustrato o no necesariamente desplazándolo, pero uniéndose a otro centro activo. El nombre ya dice, van a inhibir la actuación de la enzima. Pueden inhibirlo de forma reversible o de forma permanente, dependiendo del tipo de inhibidor. Vamos a ver también. O sea que tengan en cuenta estos factores que podrían influir. No estamos hablando de regulación enzimática, porque vamos a ver más adelante cómo se pueden regular activando o inhibiendo también la actividad enzimática, pero son factores que influyen en su óptima actuación. Me van avisando nada más si quedan dudas. Bien, para dar continuidad, vamos a hablar un poquito acerca de lo que son las isocimas o también denominadas isoenzimas. Más o menos sería un concepto similar a lo que son los isómeros, solamente que cuando hablamos de isómeros hablamos de moléculas con peso molecular igual, pero con estructura química diferente, haciendo que sean moléculas totalmente diferentes. ¿Qué serían las isocimas o isoenzimas? Enzimas que catalizan la misma reacción química, pero se localizan en sitios diferentes. Y también hay ciertas diferencias sutiles con respecto a la afinidad, por ejemplo, de la enzima sobre el sustrato. La velocidad de reacción también puede ser diferente. Y se forman por duplicación de genes. No van a ser estrictamente iguales, pero la reacción que cataliza sí es la misma. Bien, aquí vemos ejemplos como el caso de hexoquinasa, glucoquinasa, lactato deshidrogenasa y las creatinquinasas. La hexoquinasa o glucoquinasa, la hexoquinasa se describe tipo 1, 2, 3 y 4. La hexoquinasa puede actuar sobre varios sustratos, ¿sí? Puede actuar sobre varios sustratos, pero su función principal es activar a las moléculas de glucosa una vez que éstas se encuentren dentro de la célula. ¿Sí? ¿Para qué le activa? Para que puedan continuar con su proceso metabólico. Y hay algunas que se encuentran en todas las células, como es la hexoquinasa tipo 1, o están las de tipo 4, que se encuentran solamente en páncreas e hígado. ¿No era de ustedes? Ah, sí, de nutrición. Clase de nutrición. Vamos a imaginar nuestra célula, llámese del músculo esquelético, llámese eritrocito,
Algunas células, esta sería la membrana plasmática. Una vez que estas moléculas logren ingresar al interior de estas células, vamos a llamarle glucosa. Esta molécula de glucosa se debe activar por la hexoquinasa para formar un producto que se denomina glucosa 6-fosfato. Esta sería una glucosa activa. Es el intermediario común para todas las vías relacionadas a los carbohidratos, llámese glucólisis, almacenamiento en forma de glucógeno, vías de las pentosas fosfato. Pero la finalidad de formación de esta molécula es justamente activar a esta glucosa, permitir que fique dentro de la célula, impedir el flujo nuevamente y también disminuir la concentración de glucosa intracelular. Al formarse mayor cantidad de glucosa 6-fosfato, disminuye la concentración de glucosa intracelular, permitiendo que mayor cantidad de glucosa plasmática pueda ingresar y se van activando. ¿Por qué esto? Porque de esta forma damos paso inicial a la obtención energética a partir de esta molécula, a partir de este sustrato, ¿sí? Y eso lo realizan justamente estas dos isocimas. Y les explico la diferencia. Ambas catalizan la misma reacción, solamente que la hexoquinasa tipo 1 tiene alta afinidad a la glucosa, tiene una mayor afinidad, lo cual me indica una Km menor. Les voy a mostrar ya valores en breve. Pero recuerden esto. Vamos a poner aquí Km y concentración de sustrato. Ya creo que les había dicho incluso, cuanto mayor sea la Km, la afinidad es mayor o menor. Es inversamente proporcional. Menor. ¿Sí? Cuanto menor sea la Km, por ejemplo, 0,1, 1, hablamos de mayor afinidad. Y fisiológicamente, ¿cuál es la importancia de que tenga una mayor afinidad? Garantizar que la reacción pueda transcurrir indistintamente a la concentración de glucosa plasmática o a la concentración, al transporte de glucosa o a la concentración intracelular. Hablamos de alta afinidad, o sea que esta activación en todas las células del organismo va a ocurrir incluso si no tenemos suficiente cantidad de glucosa plasmática. No solamente en estado de hiperglucemia, siempre. En cambio, la glucoquinasa tiene una afinidad menor, haciendo que se exprese en mayor cantidad o tenga una mayor actividad en casos de hiperglucemia. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se localiza la hexoquinasa tipo 4? En hígado y páncreas. Justamente hígado y páncreas. ¿Sí? Bien. Entonces, esos son las isocimas. Me van a generar como una copia de respaldo. ¿Sí? Ok. Vamos a recordar. Catalizan la misma reacción, pero tienen diferencias sutiles con respecto a la velocidad de reacción, con respecto a la afinidad y a la localización. ¿Okay? Todos de la misma forma. Luego le tenemos a la LDH, o también denominada lactato deshidrogenasa. Habíamos visto en la clase pasada un ejemplo de formación de lactato amiruvato, donde actuaba esta enzima. ¿Sí? Es una enzima tetramérica que consta de dos monómeros que se van combinando para formar 5 isoenzimas. Tenemos el monómero CART o H, haciendo referencia al corazón, y M haciendo referencia al músculo, que se van generando, o mejor dicho, que se van uniendo para generar isoformas diferentes. LDH tipo I1, LDH tipo I2, y claramente que se localizan en células diferentes también. Por ejemplo, en hepatocitos, en el músculo cardíaco, ahí les voy a mostrar ya también en breve.
Luego le tenemos a las creatinquinasas que habíamos mencionado que tiene relevancia como un marcador cardíaco, pero específicamente esta isocima, la CKMB, no la CKMM, por ejemplo. Esta es muscular, ¿sí? Músculo estriado. La CKBB, cerebral, y la CKMB, corazón y músculo estriado. Por eso les dije también la clase pasada. Imaginemos que una persona acabó de realizar actividad física y va al laboratorio para dosaje de las creatinquinasas. Claro que la creatinquinasa va a estar aumentada, pero eso no significa que mi paciente esté infartando. Es que esa creatinquinasa es propia también del músculo. Se rompen las fibras musculares, aumenta la concentración plasmática. Pero sí le tenemos también como marcador específico de infarto agudo. Entonces, esas son las isocimas o isoenzimas. Esto es lo que debemos recordar, chicos. Versiones físicamente diferentes porque se obtienen por duplicación de genes, pero catalizan las mismas reacciones. Tenemos pequeñas diferencias con respecto a las propiedades regulatorias. ¿Qué significa propiedad regulatoria? Ya la semana pasada habíamos hablado acerca de los efectores alostéricos. Por ejemplo, si la hexoquinasa puede inhibirse con glucosa 6-fosfato, eso no significa que la glucoquinasa tenga el mismo inhibidor. ¿Okay? Entonces tenemos diferencias también con respecto a propiedades regulatorias, afinidad por el sustrato. Nada más. Pasando. Y aquí le tenemos otra vez al ejemplo de la LDH o la lactato deshidrogenasa. Recordamos que es una enzima que va a propiciar una reacción de óxido-reducción en la cual el piruvato puede generar lactato y viceversa. Va a reducir piruvato a lactato u oxidar lactato a piruvato también en presencia de cofactor. ¿Cuál es la relevancia de esta conversión? Recuerden que el piruvato va a ser el producto que se obtenga del metabolismo anaeróbico, ¿sí? O en todo caso que se pueda volver a obtener glucosa a partir del lactato, piruvato, glucosa. Para eso es importante que sea una reacción reversible. Se forman las 5 isocimas que habíamos descrito recientemente, la M4, M3H2, haciendo referencia a sus monómeros de músculo y corazón. M3H1, M2H2, estos tienen afinidades intermedias. Máxima afinidad por piruvato, garantizando la conversión constante de piruvato a lactato, por ejemplo, en el músculo esquelético. ¿Y esto dónde tiene relevancia? En la conversión de piruvato a lactato en actividad física anaeróbica. Porque si no pudiera ocurrir esa conversión, no podríamos realizar el reciclaje del lactato. El hígado también tiene alta afinidad justamente por el mismo motivo, para que el hígado pueda captar lactato y volver a generar glucosa a partir de ese sustrato. Afinidades intermedias y mínima afinidad por el piruvato. O sea que la actividad va a estar regulada por ciertas circunstancias. Cuanto mayor sea la concentración o el suministro de piruvato, ahí va a transcurrir en el corazón, por ejemplo. ¿Sí? Recordamos entonces afinidad con respecto a la velocidad de la reacción. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una imagen A, B, C, haciendo referencia con respecto a sustrato, enzima y su respectivo sitio activo. Me habla también de la relación de la Km por debajo, o mejor dicho, la concentración del sustrato por debajo de la Km. ¿Qué significa esto? Que aún hay sitios activos por saturar. Yo puedo aumentar la concentración de sustrato para que la velocidad aumente. O sea, hay sitios activos todavía por saturar. ¿Cómo creen que va a ser la velocidad de la reacción de la A?
Rápida, lenta, normal, media. Lenta. Recuerden que el ascenso es progresivo, la velocidad va en ascenso de forma progresiva hasta que podamos tener una saturación completa. Eso sería llegar a la velocidad máxima. Aquí estamos en concentraciones iguales, tanto de sustrato y enzima, pero aún hay sitios alostéricos libres, sitios activos o centro activo libres. Se puede todavía continuar aumentando. Aquí tenemos todos los sitios activos saturados. Ni siquiera aumentando más la concentración va a continuar el aumento de la velocidad, porque aquí ya se va a mantener constante, ya llegamos a la velocidad máxima. Llegamos aquí, con la saturación completa se llegó a la velocidad máxima. Y aquí la siguiente imagen se habla un poquito acerca de eso también. Esto sería nuestra enzima, la relación que existe con la Km respecto a la concentración del sustrato y la velocidad de la reacción. Siempre van a ver este diagrama, por decirlo, haciendo referencia a que la velocidad va a ir en aumento hasta la saturación completa y que tengamos, o mejor dicho, que lleguemos a la velocidad máxima. ¿Sí? Enzima, complejo, enzima, sustrato, con el sitio activo completamente rodeado para haber llegado a la velocidad máxima. Aquí tenemos esta fórmula. Ustedes en el examen no van a necesitar ningún cálculo, o sea, no van a calcular. Esto es solamente para que podamos entender lo que significa la Km y la velocidad de la reacción. ¿Sí? Explicado por Michel Mendel, que está descrito en el siguiente slide. Me dice aquí que la velocidad máxima va a estar multiplicado con respecto a la concentración del sustrato. Esto dividimos por la Km, que es un valor establecido, más la concentración del sustrato. Eso hace mi velocidad inicial. ¿Sí? Saturación completa, entonces llegamos a la velocidad máxima. ¿Okay? Allá justamente me explica la velocidad máxima. ¿Sí? Un poquito para explicar lo que hace referencia a cinética enzimática. Esto también explica lo que ya les acabo de decir con respecto a la Km. Constante de Michel y Mendel. Me habla de la concentración de sustrato. ¿Sí? La concentración de sustrato a la que nuestra velocidad es igual a la velocidad máxima dividido 2 hace referencia o refleja la afinidad que va a tener la enzima por el sustrato. Esto es lo que tenemos que recordar, esta premisa, pero la importancia fisiológica. No me sirve entender qué significa alta afinidad si es que no puedo explicar su relevancia dentro de nuestro organismo. Otra vez, ¿qué significa que la molécula o la enzima tenga alta afinidad por el sustrato? Que independientemente a la concentración del sustrato se va a garantizar la constante reacción. Vamos a explicar esto más claramente con respecto a la glucosa. ¿Qué pasa en un estado de ayuno o en un estado alimentado? Yo no puedo a mi sistema nervioso, a mis células del sistema nervioso, a las neuronas, tenerles ahí en jaque a ver si hay o no suficiente cantidad de glucosa, ¿cierto? Independiente entonces a la concentración de glucosa plasmática, estas reacciones tienen que transcurrir en esta célula que necesita, sí o sí. Entonces hablamos de una alta afinidad, independientemente a las circunstancias, va a ocurrir esa reacción. Lo cual es diferente en hígado y en páncreas, por ejemplo, que son los que actúan como sensor de glucosa. Tienen mayor expresión y mayor actividad frente a hiperglucemia. O sea que me habla de una afinidad más baja porque está
regulado por la concentración de glucosa plasmática. Si es que una reacción logra transcurrir independientemente de las circunstancias, hablamos de alta afinidad. ¿Okay? Y hablamos de baja si es que hay situaciones que permiten que ocurra y otras que no. ¿Más o menos? ¿Menos que más? No entendimos nada. ¿Resultó confuso? Vamos a tener una velocidad inicial para que pueda iniciar la reacción, una velocidad media. Cuanto mayor vaya teniendo concentración de sustrato, vamos a suponer estado de alimentación, entonces vas a tener mayor cantidad de glucosa plasmática difundida al interior de la célula, la velocidad de reacción va a aumentar hasta que se sature por completo el sitio activo de la enzima. Una vez que hayan llegado a este estado y no tengamos suficiente disponibilidad de enzima, ya no se pueda aumentar la concentración, llegamos ya a nuestra velocidad máxima. ¿Sí? Y esto es lo que me va a determinar tanto la afinidad de acuerdo a la concentración del sustrato. Afinidad por ese sustrato específicamente, pero puede ser un ácido graso, puede ser un glicerol. Estamos hablando de un sustrato para su enzima respectiva. No importa cuál sea la molécula. El punto es que podemos tener un valor de Km más alto o más bajo y eso va a determinar tanto la velocidad como la afinidad. Exactamente. No solamente la glucosa, les doy un ejemplo puntual nada más. Puede ser cualquiera, y aquí justamente les muestro varios sustratos con sus respectivas Km. Vuelvo nomás aquí un poquito otra vez para que podamos fijar. Bien, cuando tenemos un Km bajo, que es lo que les puse aquí, la afinidad es alta. ¿Afinidad de qué? Sí. La saturación completa del sitio activo, porque no va a ser una sola enzima la que esté actuando en esa reacción. Van a ser varias hexoquinasas que actúen sobre varias glucosas. Y una vez que hayamos saturado la capacidad completa, ahí hablamos de una velocidad máxima. Porque son varias, no solamente una. Bien, Km bajo, alta afinidad. Como les dije, por ejemplo, la hexoquinasa tipo 1, que se expresa en todas las células de nuestro organismo. Luego tenemos un Km más alto, lo cual me traduce una baja afinidad. Ejemplo, le tenemos a la glucoquinasa o hexoquinasa tipo 4, que solamente actúa como sensor con respecto a la glicemia. Mayor es la concentración de glucosa en estado alimentado o en estado de alimentación, ahí vamos a tener una mayor velocidad de reacción. Si fuese un estado contrario, estado de ayuno, la otra es la que va a tener mayor actividad, y no la glucosinasa, porque está regulada solamente de acuerdo a la concentración de glucosa plasmática. La velocidad máxima, entonces, es cuando todo nuestro sitio activo logró saturarse con sustrato. Y claramente que va a ser proporcional a la cantidad de enzima, a la concentración enzimática. Bien. ¿Qué tenemos aquí? Valores de Km, sustratos y las enzimas. Y fíjense que tenemos diversos valores. Por ejemplo, la catalasa, que va a actuar sobre el peróxido de hidrógeno, me habla de una Km 25. El valor de Km es muy aumentado. Yo necesito comparar dos valores. Eso me traduce una baja afinidad. Veamos el caso de la hexoquinasa, que puede actuar sobre ATP, de glucosa, de fructosa. Son tres sustratos diferentes. Cada sustrato con su propio Km.
La concentración del sustrato es el que va a determinar el valor de Km, no es la enzima, es el sustrato el que determina el valor de la Km. ¿Sí? Recuerden eso. El sustrato determina el valor de la Km. Tenemos 0,4, 0,05, 1,5. Entre los tres, ¿cuál presenta mayor afinidad a la exoquinasa? La glucosa. La glucosa, porque ahí vemos el valor de la Km y es el más reducido. ¿Sí? Entonces, exoquinasa, fíjense, cerebral incluso me dice, la exoquinasa perteneciente a las células del sistema nervioso tiene una mayor afinidad por la glucosa. Y otra vez les vuelvo a decir que esto claramente tiene que ocurrir así para garantizar la obtención energética constante de glucosa a nivel del sistema nervioso. No puede ser diferente. ¿Bien? Entonces, esto vamos a recordar, chicos. El valor de la Km está determinado por el sustrato, no por la enzima, por el sustrato. Porque pueden ser varios sustratos, como el caso de ATP, glucosa, fructosa, para una misma enzima. Sim. Açaí é uma coisa, mas assim, KM é uma coisa, a velocidade máxima vai ser outra coisa. Sí. KM, a gente só vai tratar com a afinidade. Por la afinidad, sí. E a velocidade máxima é a quantidade que o substrato tem para La enzima, correcto. é isso. Correcto. Assim mesmo. Ok. Bueno, vamos entonces a continuar con los inhibidores enzimáticos. Otros factores también que pueden influir en la actividad de la enzima. Les mencioné recientemente que los inhibidores podemos tener tanto reversibles e irreversibles. Y los inhibidores también ya indican el tipo de reacción que van a tener. Si es que son reacciones reversibles, por ejemplo, significa que se pueden desplazar otra vez de la enzima permitiendo una nueva unión con el sustrato. En cambio, los irreversibles pueden actuar de forma, o mejor dicho, no es que pueden, actúan de forma permanente, ¿sí? Inactivando a la enzima, impidiendo su actuación normal. Pueden ser manipulados, fármacos, por ejemplo. Aquí les voy a ir mostrando. Tenemos tres tipos de inhibición reversible, que ustedes me van a acompañar revisando sus materiales. Los reversibles podemos tener competitivos, vamos a tener los reversibles e irreversibles. Los reversibles podemos tener otra vez tres tipos que son competitivos, inhibidores competitivos, no competitivos y acompetitivos. Ya vamos a ver la diferencia entre cada uno. Los irreversibles, aquí tenemos por ejemplo a la inhibición suicida. O una inhibición permanente, ¿sí? Básicamente, competitivo, ¿qué sería? Un inhibidor que compita con el sitio activo de la enzima con el sustrato. O sea, le desplaza al sustrato. Como pueden ver, aquí tenemos nuestra enzima. El complejo enzima-sustrato, que es lo normal, lo que debería ocurrir. Y el inhibidor logra desplazarle al sustrato. Pero, ¿qué es lo bueno? Que también aumentando la concentración de sustrato se puede volver a a desplazar al inhibidor. ¿Sí? Y que nuevamente vuelva a ocurrir esta unión.
Aumentando concentración del sustrato se desplaza al inhibidor, lo cual no ocurre en los siguientes, ni en la no competitiva ni A competitiva. Pero aquí se puede aumentar la concentración del sustrato para volver a desplazar al inhibidor. Entonces la competitiva compite por el sitio activo. La no competitiva, el nombre ya dice también, el sustrato tiene su sitio activo o centro activo y el inhibidor puede ligarse a otro sitio alostérico. No compite por el mismo sitio. Este tipo de inhibición no se altera, no se retrotrae aumentando la concentración del sustrato, permanece. ¿Sí? Ya les voy a mostrar ejemplos también para que podamos comprender mejor. La A competitiva. La A competitiva es similar a la anterior, pero difiere en que el inhibidor necesita previa unión o formación del complejo enzima-sustrato para que se pueda unir también. O sea, el inhibidor solo no se une a la enzima, sino previa formación de complejo enzima-sustrato. Ahí sí se puede unir. Pero también es de actividad reversible. Y aquí les muestro con ejemplos. Aquí vamos a ver el caso de las estatinas. Bien, ¿qué significa competitiva? Habíamos dicho que compite con el sustrato por el sitio activo. ¿Qué hacemos cuando tenemos un paciente obeso y quisiéramos disminuir la concentración de colesterol plasmático o la síntesis de colesterol endógeno hepático? El médico prescribe estatinas, ¿verdad? La familia podría hacer atorvastatina, por ejemplo. ¿En qué consiste la estatina? Va a actuar como un inhibidor de una enzima limitante que se denomina hidroximetilglutaril coenzima A. Esta enzima es la enzima limitante para síntesis de colesterol hepático, síntesis endógena. Y la estatina lo que hace es unirse a la enzima de forma reversible claramente, pero se une para impedir la síntesis. Entonces de esa forma disminuye la formación de colesterol y solamente vamos a tener el endógeno, el exógeno, perdón. ¿Sí? Bien, le tenemos también al metotrexato, al ibuprofeno, que inhibe a la ciclooxigenasa como antiinflamatorio. Compite con el sitio activo del sustrato, pero recordando que aumentando la concentración de sustrato se puede volver a desplazar al inhibidor. Esa es la característica de la competitiva. Luego le tenemos a la no competitiva y A competitiva. Se une a un sitio diferente. De ejemplo le tenemos a los cianuros. Inhibe a la citocromo oxidasa. Por el caso de cianuros, generalmente hacen reacciones estables también, difícilmente retrotraíbles. Luego tenemos la A competitiva. La A competitiva necesita previa formación del complejo de enzima sustrato y tenemos el ejemplo del litio, que inhibe a la inositol monofosfatasa. Esta enzima, inositol monofosfatasa, ayuda a la formación o al ciclo, que dé continuidad al ciclo de la fosfatidilinositol como señalización celular, ¿sí? Específicamente a nivel neuronal. Entonces, uniéndose al litio, a esa enzima se inactiva prácticamente. Y esa formación de la fosfatidilinositol no transcurre. ¿Cuál es su relevancia? Actuar como segundo mensajero, como señalizador intracelular.
cascadas de señalización no van a ocurrir si es que se inhibe la enzima que le forma. ¿Okay? Estos son ejemplos prácticos para que podamos bajar a la realidad. ¿No? Bien. Bueno, luego tenemos la inhibición irreversible. El nombre ya dice, chicos, que establece enlaces covalentes fuertes, firmes, lo cual impide la reversibilidad. Casi todos los inhibidores son sustancias tóxicas, naturales o sintéticas. Las naturales pueden ingresar a nuestro organismo por accidente, claramente, o algunos sintéticos con finalidad de agresión al individuo. Por ejemplo, gas que actúa a nivel del sistema nervioso, como es el caso del sarín, que inhibe la acetilcolinesterasa y causa parálisis, eso es con finalidad de agresión, ¿sí? Como un arma química, por decirlo. ¿Sí? O también otras sustancias que les voy a mostrar aquí. Tenemos el caso del cianuro, presente en almendras amargas, diisopropil fluorofosfato. Estas tres moléculas que ustedes ven aquí actúan de forma similar al diisopropil. Como les dije, se unen a moléculas relacionadas a la acetilcolinesterasa y la inactiva, causando parálisis. ¿Sí? También actuación como el DFP a nivel del sistema nervioso. ¿Sí? El sarín sería esto. Y el paratión en este caso actúa pero en insectos, también como insecticida sería, para matarle justamente, con finalidad de lesión. Se forman enlaces covalentes irreversibles. Nada que ver con lo que acabamos de mencionar, por ejemplo, que aumentando la concentración de sustrato se puede desplazar al inhibidor. Eso no ocurre. En esta imagen, por ejemplo, vemos la inhibición irreversible con respecto al DFP, formando un enlace covalente firme, inactivando en este caso la serina. Bueno, eso sería inhibición irreversible. Y aquí tenemos la inhibición suicida. ¿En qué consiste la inhibición suicida? El sustrato, atiendan bien este concepto, el sustrato que va a lograr unirse a la enzima es una molécula demasiado parecida, bastante similar, el cual la enzima no lo va a tomar como inhibidor, no ve diferencias relevantes como para tomarlo como inhibidor. Es prácticamente una enzima con la misma estructura química, pero una vez que logra unirse a la enzima le activa a ese sustrato y es como que el sustrato le va a inactivar posteriormente a la enzima, y esto es también una inhibición irreversible. Es como que la propia enzima le va a activar a su antagonista, por decirlo. El sustrato, el inhibidor, precisa de la enzima, de la activación de la misma, para inactivarlo, bloquear la función de forma permanente. Esto no tiene retrotracción tampoco. Y les paso ejemplos. Tenemos aquí el caso de la ciclooxigenasa con respecto a la aspirina. La aspirina, que conocemos como ácido acetilsalicílico, se une a la ciclooxigenasa. Su finalidad es antiinflamatoria y también antitrombótico, ¿verdad? Es decir, va a solubilizar la sangre. Entonces tenemos la ciclooxigenasa unido a la aspirina, hace una inhibición suicida. ¿Qué significa suicida? Esta unión va a ser permanente. ¿Cómo se va a contrarrestar? Solamente cuando el organismo vuelva a generar más ciclooxigenasa. Y eso es efectivo, ¿para qué?
en farmacología justamente es efectivo, porque no se va a eliminar ni retrotraer esta condición cuando se excrete el fármaco, sino cuando se vuelvan a formar nuevas moléculas de ciclooxigenasa. O sea, la inactivación es irreversible, irreparable, drásticamente para decirlo para siempre. Solamente cuando se vuelvan a generar nuevas moléculas enzimáticas va a iniciar otra vez el ciclo. Por isso, pessoas que vão fazer cirurgia já têm essa base. Usam, fazem uso desse. Exactamente, porque también se utiliza como anticoagulante, antiagregante. Total. Pero no es el único ejemplo. Tenemos inhibiciones suicidas también como otros fármacos antimicrobianos, por ejemplo, que están aquí. La penicilina, creo que ya les había dicho, la penicilina logra unirse a puentes de fijación para penicilina, justamente que son proteínas producidas por las bacterias. Y esas PBP producidas por las bacterias son las proteínas que le ayudan a la síntesis de pared celular. Si las penicilinas o los beta-lactámicos logran unirse a esas PBP, impiden la formación de la pared celular, lo cual causa lisis a la bacteria. ¿Sí? Bien. Aquí entonces, la aspirina con respecto a la inhibición de la ciclooxigenasa tipo 1 y 2, la penicilina unida a la DB transpeptidasa bacteriana, el ácido clavulánico también que actúa como un inhibidor de beta-lactamasa o también denominado IBL, ¿sí? El 5-fluoroacilo también, bisulfiram, aldehído deshidrogenasa, tratamiento contra el alcoholismo. Entonces, todas estas moléculas, todos estos compuestos farmacológicos que ustedes ven aquí hacen inhibición suicida. Se unen a la enzima porque son análogos, esa es la palabra que les dije hace rato, son análogos del sustrato. ¿Qué significa que son análogos? Moléculas bastante parecidas que la enzima no identifica como diferente. Y es como que actúa sobre si fuera el sustrato normal. ¿Sí? Y esa activación es lo que va a causar la desintegración prácticamente o inactivación de la enzima. Bien. Ok. Hasta el slide anterior vimos acerca de los factores que influyen, varios factores que pueden influir sobre la actividad enzimática. Pero ahora tenemos reguladores. ¿Sí? Bien. ¿En qué consisten las regulaciones? Hay varias formas de regular la actividad enzimática. ¿Y cuál es la finalidad de la regulación? Que no haya gasto energético innecesario, ¿verdad? Entonces, si es que hay necesidad de síntesis, ocurre. Si no hay necesidad, tenemos exceso, entonces se frenan también las cosas. Hay varias formas de regular, pero esa es la finalidad. Impedir que la célula actúe sin necesidad. Y hay varias formas de regulación. Tenemos cambios de concentración de la enzima, compartimentación, formación de enlaces covalentes reversibles, y consisten en lo siguiente: cambio en la concentración de la enzima. Lo que ya les dije, dependiendo de la célula es quien siempre va a emitir la señal de necesidad, de carencia o de exceso. Generalmente también se pueden regular de forma adicional con hormonas. Vamos a suponer que tenemos muchos comensales, personas que acuden a un restaurante, entonces yo necesito más cocineritos. Entonces lo que hace el organismo es formar mayor cantidad de enzimas, o sea, la traducción aumenta. ¿Sí? Si la célula identifica que tenemos excesos, que no hay necesidad de formar más, entonces la degradación aumenta. Necesitamos mayor cantidad de moléculas a formar, entonces aumenta la síntesis enzimática.
Tenemos exceso con respecto a esta reacción, no necesitamos más, entonces se promueve la degradación. Eso es con respecto a la concentración de enzimas. Necesitamos más glucosa, entonces se activan en mayor cantidad las enzimas gluconeogénicas. Tenemos exceso porque mi humano acaba de alimentarse, entonces no es necesario las gluconeogénicas, y así se van regulando según la necesidad. Me preocupa la mirada de ustedes. Me miran muy raro. Me preocupa. Tengo que preocuparme. No, me preocupa. Tengo que preocuparme. Eu que tenho que estar preocupado. No final tá tudo certo. Vai dar certo. Vai dar. Bueno. ¿Cómo creen ustedes que se va a resolver? Necesitamos receso, necesitamos leer, necesitamos explicar mejor, aceptamos sugerencias. Já estou perdido que sabe por onde começar, gente. Tá bom? Não estou perdido que sabe por onde começar. Dá para ver nas fotos, ¿verdad? Sí. Pero yo pues quiero solucionar. O sea, no quiero que la venida de ustedes sea en vano y no logren captar algo. Me preocupa un poquito, realmente. Pero si ustedes dicen que vamos a ir bien, entonces confío en ustedes. Perfecto. Bueno. Volvemos a repetir concentración de enzimas. Vamos a poner ejemplos claros. Como les dije recientemente, lo que acabamos de ver antes de este slide son los factores externos, por ejemplo, el pH, la temperatura, los inhibidores que pueden influir sobre la actividad enzimática, o que pueden desnaturalizar a la enzima, o que se pueden unir de forma irreversible o reversible como mecanismo de que actúen. Si actúen, no actúen o inhibiéndolos con finalidad terapéutica, por ejemplo. ¿Sí? Pero en estos casos estamos regulando, como ya les dije, con finalidad de evitar que las células actúen o trabajen sin necesidad. Ahora estamos teniendo una necesidad, una demanda energética porque ustedes están pensando. Yo también estoy pensando porque les estoy hablando, me estoy moviendo, estoy caminando. O sea, hay no una demanda exagerada de energía, pero estoy utilizando energía. Entonces las enzimas que necesitan generar energía se van a producir en mayor cantidad. Si vivimos prácticamente en reposo, cosa que no existe, pero dando un ejemplo nada más, entonces esas enzimas no van a ver la necesidad de generar más. Entonces estas se van a degradar. ¿Sí? Recuerden que son moléculas orgánicas, cumplen su actividad funcional normal y se degradan. ¿Sí? La célula interpreta la falta de necesidad como les digo, no hay necesidad de generar más. Entonces vamos a desintegrar a esta molécula. En cambio, cuando aumenta la demanda, la síntesis enzimática también aumenta. ¿Sí? Porque necesitamos más enzimas. Esa es una forma de regular que también tiene corregulación generalmente con las hormonas. Y luego tenemos el caso de compartimentación. ¿Qué significa compartimentación? Compartimientos subcelulares. Por ejemplo, le tenemos a nuestra célula. La célula cuenta con citoplasma, retículo endoplasmático liso, el núcleo cuenta también con mitocondrias. Cada vía metabólica va a transcurrir o ocurrir en compartimentos subcelulares diferentes, de tal forma a evitar el gasto energético innecesario y que las vías semejantes se anulen. O sea, se trata de evitar eso. Y les explico lo siguiente. En citosol vamos a tener la síntesis de ácidos grasos. Vamos a imaginarnos lo siguiente, vamos a hacer la película completa. ¿Cómo se van a sintetizar los ácidos grasos?
cuanto mayor sea la cantidad de acilos libres, es decir, moléculas libres que tengamos a través de la ingestión de alimentos, mayor cantidad va a ser la síntesis de ácidos grasos para promover la síntesis de triglicéridos. Yo necesito de este compuesto ácido graso para sintetizar triglicéridos, que posteriormente será mi reserva energética a largo plazo. ¿Sí? Imagínense que me estoy alimentando y no hago otra actividad más que alimentarme. ¿Cómo creen que vamos a estar con respecto a nuestra reserva? Aumentada. ¿Sí? Vamos a tener suficiente reserva porque estimulo la síntesis en estado alimentado. O si consumo menos de lo que preciso, hago déficit calórico, voy a estar utilizando mis reservas. ¿Sí? El catabolismo de ácidos grasos con finalidad energética ocurre en mitocondrias. Ok, lo siguiente. ¿Ven esta molécula que dice acetilcoenzima A? La acetilcoenzima A es sustrato para la síntesis de ácidos grasos. Acetilcoenzima A es sustrato para síntesis de ácidos grasos, que ocurre en citosol. Voy a dibujar porque creo que así tiene más éxito. ¿Qué se necesita? Una molécula que se denomina glicerol y se necesitan ácidos grasos de cadena larga. Un ácido graso, 2 ácidos grasos, 3 ácidos grasos para formar triacilglicerol, que es nuestra reserva. Para que esta formación, para que esta molécula se pueda formar, yo necesito un sustrato que se denomina acetilcoenzima A. Se juntan varias moléculas de acetilco A, se forma un ácido graso. Otro acetilco A, se forma otro ácido graso. Esto ocurre en citosol. Una vez que se hayan formado la cantidad suficiente, se esterifican y se forma triacilglicerol. Esto es todo después de la alimentación. Insulina también promueve la síntesis de triacilglicerol. Y esto ocurre, esta síntesis ocurre en citosol. La síntesis del sustrato. ¿Sí? Pero la oxidación de este mismo sustrato para volver a generar este producto, es decir, se oxida ácido graso generando otra vez acetilco A, que sería la vía inversa, ocurre en mitocondria. Justamente en compartimentos subcelulares diferentes, para que no haya confusión, cómo la célula va a saber cuándo utilizar acetilco A para síntesis, o me va a servir este acetilco A procedente de la oxidación cuando uso este acetilco A. Entonces no tendría cómo regular. Pero tanto que la síntesis y la degradación ocurra en compartimentos de la célula diferentes evita justamente gasto energético innecesario y también evita confusión con respecto a los sustratos. Esto sumándole que actúan también impulsados por hormonas diferentes. Eso también vamos a ver en el siguiente. No es que la regulación ocurre solamente por compartimentación. Ocurre por compartimentación, pero mediado por efectores alostéricos también. Insulina y glucagón, ustedes se van a cansar de escuchar que actúan regulando las actividades enzimáticas, incluso más. Con respecto al cambio de la concentración, es una regulación demasiado efectiva, es bastante efectiva, solamente que es un poco más lenta, progresiva, paulatina, puede
demorar varias horas, incluso 3 días aproximadamente, degradando y sintetizando enzimas. En cambio, las regulaciones con respecto a la unión de efectores alostéricos es inmediata. ¿Sí? Bien, aquí hay otras formas de regulación. Efectores alostéricos, regulación alostérica, tenemos modificación covalente reversible por fosforilación y desfosforilación, y le tenemos también a la actividad de adenosil monofosfato cíclico. Vamos a ir introduciendo más cómo hacer. ¿Quieren receso ahora? Sí. Vamos al recetito. Tomen café, traigan café.